Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Vamos a leer a partir del versículo 13. Así como creemos que Jesús murió y resucitó, así también creemos que Dios resucitará juntamente con Jesús a los que murieron creyendo en Él. Por esto os decimos, como enseñanza del Señor, que nosotros, los que quedemos vivos hasta el regreso del Señor, no nos adelantaremos a los que ya murieron, porque se oirá una voz de mando, la voz de un arcángel, y el sonido de la trompeta de Dios, y el Señor mismo bajará del cielo. Los que murieron creyendo en Cristo resucitarán primero. Después, los que estamos vivos seremos llevados juntamente con ellos en las nubes, para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Animaos, pues, unos a otros con estas palabras. En cuanto a las fechas y los tiempos, hermanos, no es necesario que yo os escriba. Sabéis muy bien que el día del regreso del Señor llegará cuando menos se espere, como llega un ladrón en la noche. Cuando la gente diga, todo está en paz y tranquilo, vendrá de repente sobre ellos la destrucción, como vienen los dolores de parto a una mujer encinta, y no podrán escapar. Pero vosotros, hermanos, no estáis en la oscuridad, para que el día del regreso del Señor os sorprenda como un ladrón. Todos vosotros sois de la luz y del día, no somos de la noche ni de la oscuridad. Por eso no debemos dormir como los otros, sino mantenernos despiertos en nuestro sano juicio. Los que duermen, duermen de noche, y los que se emborrachan de noche. Pero nosotros que somos del día debemos estar siempre en nuestro sano juicio. Debemos protegernos, como con una coraza, con la fe y el amor, y cubrirnos, como con un casco, con la esperanza de la salvación. Porque Dios no nos destinó a recibir el castigo, sino alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo murió por nosotros, para que, tanto si vivimos como si morimos, vivamos juntamente con Él. Por eso, animaos y fortaleceos unos a otros, como ya lo estáis haciendo. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 51. Dice también Pablo ahora en esta carta: He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta semana he tenido que asistir a un funeral y supongo que por la realidad en la que nos encontramos tendré que asistir a otras muchas y a no tardar. La muerte está a nuestro alrededor de manera constante y manifiesta todo su poder, porque la muerte tiene un poder en sí misma sobre todos aquellos, no solamente que les alcanza en el instante, sino que les afecta de manera indirecta también. Para poder ver lo que es la gloria de este pasaje y lo hermoso de este pasaje de Primera de Corintios, antes tenemos que ver lo terrible que es la situación
que nuestra sociedad y nosotros nos encontramos. La muerte en la actualidad tiene poder. Todavía tiene mucho poder. Pablo nos dice que, exceptuando a algunos que estarán todavía vivos cuando vuelva el Señor en su segunda venida, todos los demás pasaremos por la muerte. No hay ninguna manera de poder escapar, como no sea que en la voluntad del Señor, tú o algunos de nosotros aún permanezcamos, como así parecía ser la esperanza en 1 Tesalonicenses o aquí en Corintios. Pero la realidad, exceptuando ese grupo que pudiera estar en su segunda venida, es que todos vamos a tener que tratar con la muerte de manera directa. Nos va a alcanzar a todos. Quizá algunos de vosotros os encontráis en plena y total salud, pero la salud desaparece en cualquier instante. Algunos ya os estáis dando cuenta de enfermedades que de pronto nos llegan y que nos avisan. Podemos pensar en la realidad de la ancianidad y que conforme van pasando los años nos enfrentamos a esta realidad de que no estaremos aquí para siempre y por tanto ya casi a veces es de alguna manera nuestra compañía. Pero desgraciadamente no solamente alcanza la muerte a los que están enfermos o alcanza la muerte a los que son ya muy ancianos, sino que también alcanza a los niños y alcanza a los jóvenes. Así que ninguno aquí, por mucha salud que pueda tener o muchos años que todavía pueda tener por delante de él, estáis libres de ellos, sea ahora, sea mañana, sea en el futuro. ¿Qué podemos decir de el dinero? ¿Puede el dinero evitar la muerte? Podemos comprar, podemos sobornar. Así que ya seas en esta mañana rico o seas pobre, la muerte está ahí, a la vuelta de la calle. O podríamos estar pensando, algunos quizá pueda ser lo suficientemente bueno para dar esquinazo a la muerte, pero la realidad que nos dice aquí es que también los cristianos duermen o mueren. Así que en esta mañana, cualquiera de vosotros que se pueda considerar bueno o malo, la muerte está ahí. Y tiene un poder, como decía, que nos va a alcanzar a todos y tenemos que tratarlo. La muerte física se acerca cada día paso a paso. No importa lo mucho que puedas correr, la muerte siempre te va a seguir. No importa que subas las más altas montañas o te escondas en lo más profundo de los mares o de las cuevas, la muerte te va a acompañar. Pablo nos dice que somos corruptibles y que somos mortales. Así que la realidad triste que yo tengo que tratar, aunque duela, es que nos vamos mirando día tras día y vemos que nos acercamos cada vez más a nuestro destino. Nuestros cuerpos son corrompibles, se deterioran, se debilitan y somos, como nos dice, mortales. Hemos nacido, como decía alguien, para morir. Todo el que nace sabe cuál es su destino más adelante. Nos vamos a deteriorar por completo. El profeta Jeremías lo dice de esta manera en el capítulo 9, versículo 20. La muerte ha subido por nuestras ventanas y ha morado en nuestros palacios. Esta es la realidad. La muerte nos invade y nos va a alcanzar. No avisa, no llama a la puerta, sino que va a aparecer, quizá de manera sorpresiva, quizá
Nos avisa, por ejemplo, cuando escuchamos las campanas. ¿Cuántas veces nos hemos asombrado? Hoy en día hay demasiado ruido, pero en el silencio de muchos lugares de pronto se escuchan las campanas, como dicen, ha muerto. O a veces podemos ver la urgencia de una ambulancia que corre y sabemos lo que va a ocurrir o puede ocurrir y ocurre constantemente en una sala de urgencias. Porque la muerte entra por nuestras ventanas y mora en nuestros palacios. No hay casa y no hay palacio que lo pueda evitar. Así que esto es lo que somos. Somos cuerpos que se corrompen, cuerpos que mueren, y nos está avisando día tras día de multitud de formas. Además, Pablo nos está diciendo en su carta que la muerte tiene un aguijón, que es el pecado, y que el pecado tiene una cierta fuerza que le viene de la ley. Es decir, que de manera constante la muerte nos está aguijoneando con esa serpiente que nos muerde o ese escorpión que nos hace este daño y nos pone un veneno que nos recuerda o que nos dice, pecador. Y esa fuerza del pecado que tiene el aguijón cuando nos lo clava la muerte es por causa de la ley. Lo voy a poner con un par de ejemplos. En la televisión, en las noticias, en cualquier momento, como ya ha ocurrido varias veces, nos anuncian que hay un alimento en los supermercados que no es conveniente tomar porque produce vómitos, malestar, ha salido mal, como el aceite de colza en el pasado, y que produce tantos daños en el organismo. Así que se tiene que retirar rápidamente de los supermercados porque va a producir este daño. Y de pronto empiezas a darte cuenta de que tú tienes esas evidencias, de que posiblemente tú has tomado ese alimento y que empiezas a sentir lo que dice que ese veneno o ese alimento descompuesto puede producir en ti. O lees las indicaciones de un medicamento. Quizá tú has considerado que ese medicamento está bien, te va a dar estabilidad, pero cuando empiezas a leer un medicamento te dice que puede traer ciertas consecuencias. Mareos, vómitos, etcétera, y que si lo tomas con exceso o acompañado quizá con otro medicamento, con alcohol, puede llegar a ser mortal. Y después de haber leído ese precepto y después de poder estar un poco más tranquilo, empiezas a ver que sientes lo que ese papel te estaba diciendo y te está indicando que tú te encuentras en esa situación. Estás viendo las evidencias en ti mismo. Esto es lo que está ocurriendo con cada uno de nosotros. En esta mañana tú puedes estar preguntando, sí, la muerte está ahí. Hay gente que se muere. Familiares, amigos, conocidos, gente lejana, lo que podamos leer en las noticias de algún personaje famoso, pero la muerte te está diciendo que eso también es para ti. Y las mismas evidencias que puedes haber visto en esas otras personas te tocan a ti también. Te está diciendo, vamos a ver, cualquiera de vosotros, ¿no eres tú pecador? ¿No eres de la misma naturaleza que Adán? ¿No estás arrastrando las mismas situaciones? ¿No ves que todo aquello que es en contra de Dios, tu actitud de idolatría, tu indiferencia, tu arrogancia creyéndote que eres alguien, son señales que te indican que no podrás librarte de la muerte? El pecado no únicamente nos dice que somos culpables delante de Dios, el pecado nos está diciendo cuál es la consecuencia que van a traer nuestros pecados. Así que cada vez que tú te ves opuesto a Dios, o que te crees engreído y arrogante porque tienes fuerza, acuérdate de que tu pecado
tu actitud te está indicando cuál será tu destino. Puedes ver todas las evidencias, no solamente las evidencias de este aguijón, que pueda ser la carne que se deteriora, es decir, somos cuerpos corruptibles y somos mortales, sino este aguijón venenoso que es el pecado y que nos dice, ¿cómo sé yo? ¿Cómo sé yo que tengo esas evidencias? ¿Cómo sé yo que tengo ese veneno ya incrustado dentro de mí mismo y de mi ser que me condena a la muerte? ¿Cómo sé yo que soy culpable delante de Dios y que por tanto soy merecedor de lo que se me condena? No solamente por lo que es la raza humana, sino de manera personal. Y nos dice que el poder que tiene ese veneno que ha sido metido en ti y que te señala tu destino, que es la muerte con todo lo que implica, no tiene su poder en la ley. Y la ley te dice que toda ofensa contra Dios, si tú has inclinado tu corazón y tu confianza en otro que no haya sido el Dios verdadero, eres culpable de muerte. Y nos dice la ley que toda la codicia de nuestro corazón y la envidia, que todo aquello que es de mentira y de maldad, el no buscar a Dios para darle a gloria y amarle sobre todas las cosas y no tratar con nuestro prójimo como nos gustaría que nos trataran a nosotros, todo esto me está diciendo que soy culpable. No necesitas, ninguno de nosotros necesita, por una parte, poder ir a las Escrituras, que las tenemos, sino que nuestra propia conciencia nos señala en muchas ocasiones. ¿Quién de vosotros no ha visto que se siente avergonzado por lo que dijo y por lo que hizo? Esa ley inscrita en nuestros propios corazones que nos está diciendo que somos culpables, que tenemos este veneno, que es el pecado, que no podemos escapar de él. Y por tanto, por tener eso que tenemos dentro de nosotros, que nos recuerda nuestro estado espiritual, nos está diciendo que merecemos, por tanto, morir, como nos dice la Escritura. Y la muerte se llena de arrogancia y se llena de poder. Y nos dice constantemente, no podrás escapar de mí. Por un momento, antes de que nos lleve a ese versículo clave, el poder de la muerte que se cree en victoria, porque alcanza a todos y cada uno de nosotros. Hay un asedio constante. Hemos visto a veces cuando se rodea la ciudad o a la persona por los enemigos alrededor y no hay manera de escapar de ese asedio. Todo nos lo recuerda y todo nos lo señala. Y quizá nos podamos poner un velo de hipocresía y poder decir que estamos bien y que no nos afecta. Pero cuando podemos ver a esas personas que fallecen, a esos niños que ya no pueden resistir más su enfermedad, cuando podemos ver esos conflictos de guerra, esos desastres que constantemente nos están diciendo que hay muerte, que hay muerte, que hay muerte por la televisión, en todo caso, lo que nos está diciendo a nosotros, ¿y yo qué? No podremos escapar. Si no lo han hecho en el pasado, si no lo han hecho en otros lugares del mundo, si no lo han hecho aquellos que estaban llenos de salud, de juventud y de riqueza, ¿quién soy yo? ¿Cómo podré yo escapar? ¿Cómo podré yo vencer a la muerte? No la puedes evitar. A veces nos da la sensación de que nosotros podemos retrasar la muerte. Aunque lo intentes, aunque te engañes, la muerte no la puedes retrasar, está señalada, está en tu destino. Y ya pueda ser hoy o pueda ser dentro de 50 años, está ahí. No podemos borrarlo, no podemos comprarla, no la puedes engañar. Y quizá te vistas como si fueras un joven y camufles tus debilidades y tus arrugas, pero a la muerte no se la puede engañar de ninguna manera. Quieres disimularla, pero no puedes. Sigue estando ahí. Este es su poder. Y por tanto, en este sentido, y cuando vemos todo lo que hay a nuestro alrededor y que los que fueron en el pasado ya no están, y que los que estamos aquí no estaremos, y cuando ponemos nuestro gozo en lo que ha de venir, sabemos que ellos también, si el Señor no viene antes, también desaparecerán. Podemos darnos cuenta de que no hay esperanza. Fijaros bien que la muerte
no es simplemente una muerte de acabose. Ya no hay más. Todo ha terminado. Porque entonces no sería tan terrible como nos está diciendo aquí. No. El problema con respecto a la muerte es que dejas esta vida para comenzar otra. Te vas a encontrar con otra peor. La Escritura nos dice que hay una muerte espiritual por causa de nuestra rebeldía, por causa de nuestro pecado, no solamente el pecado que viene de Adán, sino de tu propio pecado. Nos está mostrando de que estamos muertos espiritualmente. Es decir, no hay vida delante de Dios, no hay esperanza delante de Dios, no hay perdón delante de Dios. Pero también nos dice, volver al Génesis, que hay una muerte física. Es decir, un día ya no estaremos y el polvo volverá al polvo. En Adán y Eva podemos ver que de su comunión con Dios pasan a la vergüenza, a la muerte espiritual. Pero no se conforma solamente con esto, la maldición de parte de Dios, sino que dice que después de esta muerte espiritual, de esta pérdida de la comunión con Dios, vendrá también una muerte física. Y el polvo, del cual venimos, volverá al polvo. Pero si leéis en el libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, nos dice que hay una muerte segunda y que es una condenación. La Escritura lo llama infierno. Así que uno puede pensar, estoy aquí intentando engañar la muerte, intentando evitarla. Creo que no me puede alcanzar o que aún me falta mucho por disfrutar. Tienes que recordar que no, que te va a alcanzar, que no la puedes evitar. Y si estás pensando, bueno, esto es el fin y ya no habrá más, te estás engañando. Porque tu muerte espiritual te va a llevar a la muerte física y la muerte física te va a llevar a una muerte eterna. ¿Qué es lo que pasa entonces? ¿Cuál es el significado de todo esto? ¿Qué es lo que nos está diciendo la Escritura? Bueno, en toda esta arrogancia y poder que tiene la muerte, tenemos unas palabras sublimes y tiernas de nuestro Dios, porque nuestro Dios es un Dios tierno y un Dios de amor y de misericordia. Así que, si leéis con el profeta Ezequiel en el capítulo 13, nos dice 2 veces, yo no quiero la muerte del que muere. Yo no quiero la muerte del impío. Eso lo está diciendo Dios. No es que Dios no pueda hacer nada o que Dios no sienta nada o que Dios sea indiferente a todo lo que nosotros estamos experimentando y vamos a experimentar. No, nuestro Dios nos dice en las Escrituras, yo no quiero la muerte del que muere. Así que vive, conviértete, arrepiéntete y vivirás. Entonces, la Escritura que nos muestra la realidad cruda y terrible, de que no podemos escapar de esta muerte real que está a las puertas y que nos persigue y que nos va a alcanzar, también nos está diciendo de que Dios tiene provisto un plan, que tiene provisto una salida. Lo que podemos ver en el mundo y todos nosotros al afrontar la muerte, pero ¿qué pasa con el creyente? ¿Qué pasa con los cristianos? ¿Qué pasa con aquellos que son alcanzados por el amor y la inmensa misericordia de Dios para con los suyos? Nos ha dicho el versículo 51 de 1 Corintios 15 que esto es un misterio, pero un misterio revelado, desvelado para todos nosotros. Y por una parte nos dice, bueno, hay una esperanza, Cristo vendrá y algunos no verán la muerte, pero ¿qué pasa con los que duermen? ¿Qué pasa con los que han muerto? Bueno, lo que nos dice la Escritura es que algunos dormiremos. Es curioso que cuando la Escritura nos dice en bastantes ocasiones que nos dice que los creyentes duermen, es la manera de decirnos que aun cuando morimos físicamente en esa primera muerte que es física, en realidad nuestra muerte física, la del creyente, está neutralizada.
simplemente dormimos, porque despertaremos. Es decir, sí, nuestro cuerpo se neutraliza, pierde toda su fuerza, todo su valor, todo su significado, somos enterrados, somos quemados al fuego, nos comen los gusanos, pero esto es un solo dormir, porque entonces despertaremos. Lo que nos dice la Escritura y nos está queriendo decir el apóstol Pablo, y es que aun cuando la muerte se ha levantado, creyendo que tiene el poder y la victoria y el dominio sobre todos y cada uno de nosotros, en realidad lo que está diciendo es no. No es así, porque somos victoriosos, nos dice aquí, por medio de nuestro Señor Jesucristo, versículo 57. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿La victoria sobre qué? ¿La victoria sobre quién? Sobre la muerte. Somos más que victoriosos en Cristo Jesús. Cristo, nuestro Señor Jesucristo, nos dice la palabra, que Él ha vencido a Satanás, el gran enemigo, y que además de haber vencido a Satanás, el príncipe de este mundo, del que pensábamos que todos dependeríamos, lo ha vencido y lo ha puesto debajo de sus pies. Y además nos dice también la Escritura que Él ha vencido el pecado, o el terrible aguijón que nos dice culpable, 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 culpable. Y de pronto se levanta nuestro Señor Jesucristo, que ha cargado sobre sí todos los pecados y dice, no, estos ya no son culpables, porque yo he pagado por ellos. Así que toda la fuerza que nos acusaba y que nos decía, has desobedecido, has roto, has violado todas estas situaciones delante de Dios y delante de tu semejante, y nuestro Señor Jesucristo se levanta victorioso sobre el pecado y dice, no, ya están limpios ante los ojos del Padre. Pero no solamente es que nuestro Señor Jesucristo nos dice la Escritura que es victorioso sobre Satanás y es victorioso sobre el pecado, sino que además es victorioso sobre la muerte. Uno podría haber pensado, Cristo ya está muerto, ¡ay, qué va a ser ahora de nosotros!, dicen los discípulos, porque Él fue clavado, fue desnudado, maltratado y murió en una cruz y enterrado en una tumba, pero al tercer día resucitó. Porque la muerte no puede retener al autor de la vida. Así que podemos ver que en ese tercer día, de una manera victoriosa, nos encontramos con el Cristo resucitado. Y entonces, todo ha cambiado. Toda perspectiva ante lo terrible de la muerte que está ahí a nuestras espaldas, que es nuestra sombra día tras día, ya no tiene aguijón alguno. Cristo ha vencido y nosotros tenemos la promesa firme y segura de que un día resucitaremos cuando Él vuelva con los suyos. Somos más que vencedores, dice Pablo a los Romanos capítulo 8, versículo 37, 38, 39, y ya nada ni nadie nos podrá apartar del amor del Señor. Y todos aquellos que hemos sido justificados, lo último que dice que alcanzaremos es que seremos, todos ellos que han sido justificados, serán glorificados. Así que, si es verdad, la muerte duele y huele, y nos sigue y nos persigue, y nos alcanza, pero ya no hay veneno, ya no hay muerte segunda, porque nosotros resucitaremos, como nos ha dicho el Señor Jesucristo, físicamente y de manera victoriosa. ¿Cómo va a ser esto? ¿Cómo ocurren estas cosas? Hay mucho desconocimiento y hay mucha neblina, no podemos conocer todos los detalles, pero nuestro pasaje aquí, acompañado también por lo que podéis leer en primera y segunda de Tesalonicenses, podemos entrever varias cosas. Nos dice que en algún momento, de alguna forma, cuando menos lo esperamos, sonará una trompeta. Nos dice que en el cielo podremos escuchar la última trompeta, que nos anuncia grandes cosas, detalles que podemos descubrir en Apocalipsis o incluso en el Evangelio de Mateo y demás. Y cuando suene esa trompeta, entonces ocurrirán las cosas de manera
repentina. Ahí estaremos, en nuestras casas, con nuestros negocios, con nuestra familia, con nuestras preocupaciones, quizá con nuestras tristezas, pero de pronto va a sonar la trompeta de los ángeles que anuncian la venida de nuestro Señor y de manera repentina, sin esperarlo, como un relámpago. Nos dice la Escritura que será como un fogonazo de luz cuando nuestro Señor Jesucristo aparezca, eliminando a todos sus enemigos y arrojándolos al lago de fuego. Será sin esperarlo, como el ladrón en la noche. Sí, es verdad que la muerte entra por las ventanas y que entra en los palacios, en nuestras casas y en nuestras vidas, pero desde el cielo vendrá una voz inmensa y extraordinaria. Es lo que dice Jeremías también en su carta, es el último grito de batalla. Recordáis que las trompetas, el atalaya, anunciaba, es la manera de avisar cuando había una buena noticia o cuando había una mala noticia. Las trompetas que se anuncian en el cielo serán mala noticia para los que no estaban preparados. Pero será la trompeta de gozo y de alegría para aquellos que están en el Señor Jesucristo. Ya ha llegado la victoria, nos dirá aquella trompeta, de manera repentina y de sorpresa. Será ya por fin el último paso en la batalla, cuando ya se anuncia el juicio y se anuncia la venida del Rey sentado en su trono de gloria. Y entonces se convocará a todo el pueblo, a toda la gente, a los vivos y a los muertos. Y estaremos delante de aquel que se ha acercado a nosotros con todo su poder, toda su gloria y su majestad. Y en un instante, nos dice, en un abrir y cerrar de ojos, en medio de esa sorpresa del trueno de las trompetas, en medio de ese aviso que ya hace conmovernos en nuestro interior, en nuestros corazones, en un instante seremos transformados. Los creyentes, los que hemos puesto nuestra confianza en Cristo, los que estamos en el bando de los vencedores. Y lo que un día fue enterrado o todavía permanecía en este cuerpo de corrupción, en un instante será transformado en un cuerpo de incorrupción. Y lo que antes era muerte, es decir, aviso constante de que mi cuerpo va a tener que responder ante el poder de la muerte, este cuerpo de muerte, dice, será transformado en un cuerpo inmortal. Ya no habrá muerte de manera alguna. Todo, nos dice, en un instante, en un átomo de tiempo, como dice literalmente. No hay lucha, no hay ruptura. Estaremos así como estamos ahora, con todo lo que fuimos, y en un instante, sin darnos cuenta, en la misma presencia de la luz y de la gloria de nuestro Señor Jesucristo, seremos transformados. Y lo que antes había sido deteriorado y dañado por el pecado y la maldad de nuestros propios corazones y la persecución del maligno y las heridas de este mundo habrán desaparecido en un solo instante. Lo corruptible se convertirá en incorruptible. Y ya no habrá más que lo pueda dañar. Lo mortal en inmortal. Ya no habrá más muerte y por tanto no habrá más dolor. ¿Qué es lo que esto significa? Significa que nosotros, nos dice la Escritura, seremos transformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, pero no a la imagen primera, sino a la imagen segunda, Él glorificado con toda la victoria, toda la majestad por toda la eternidad. Y nosotros seremos transformados a su propia imagen y podremos verle a Él en nosotros. Y todo aquello que antes era indigno o inadecuado ya no está. Imagínate
Imaginémonos por un instante que vamos a estar mirándonos en el cielo y podremos ver que ya no hay corrupción. Pasará un tiempo, pasará mucho tiempo, pasará 1000 años y nuestro cuerpo seguirá igual, de hermoso y de extraordinario. Y de la misma manera que ahora que nos persigue la sombra de la muerte que está ahí, nuestros seres queridos, nosotros mismos, un día, un accidente, una enfermedad, la muerte está ahí. En el cielo miraremos y ya no habrá sombra de ella. Ya no nos persigue, ya no nos alcanza, ya no está. Es decir, que nosotros no cambiaremos porque seremos transformados en gloria y no se nos va a quitar lo que se nos ha dado porque ya no hay enemigo que nos persiga. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Esta es nuestra esperanza. Esto es lo que se nos anuncia. Cristo vendrá, sonará la trompeta y nosotros le recibiremos, los creyentes, de manera gozosa y victoriosa, y de pronto todo esto viejo desaparecerá y todo lo nuevo vendrá y seremos puestos en el lugar de gloria allí en su morada que Él nos tiene preparado. Seremos transformados, como nos dice aquí. Seremos glorificados, como nos dice en Romanos, a la imagen, Romanos 8:29, de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahora, tú creyente, me refiero a ti, que eres cristiano, que ya sabes que el enemigo Satanás ha sido vencido por ti, por el Señor Jesucristo, que ya sabes que tus pecados han sido clavados en la cruz, en el Señor Jesucristo, y que ya sabes que tienes la promesa de la resurrección, porque Cristo resucitó de entre los muertos. Tú, que eres cristiano, ¿por qué vas a temer a la muerte? Así que nos podemos levantar victoriosos. Ahora, a pesar de las circunstancias y a pesar de todo lo que nos rodea, y poder decirle a la cara de la misma muerte, aun cuando mi cuerpo se deteriore, aun cuando tenga que ir a funerales, aun cuando asista a mi propio funeral, yo tendré que decirle a la muerte, ¿dónde está tu poder? ¿Dónde está tu victoria? ¿Dónde está tu aguijón? Ya no hay más poder e influencia en mí. No nos podrán quitar lo que ya tenemos por seguro. Cada vez que escuches el sonido de aviso, cada vez que veas la sombra, cada vez que tengas el dolor, cada vez que alguien parta de este mundo, tendrás que llorar, tendrás que sentir la separación. Claro que sí, que hay circunstancias, pero no te desanimes, no te asustes. Ya no hay victoria sobre la muerte, o de la muerte sobre nosotros. Porque dice, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Lo más importante para ti si no eres creyente en esta mañana, seas joven o mayor, con salud o sin salud, lo más importante para ti es que puedas volver a tu casa, puedas tomar tu comida, puedas descansar en la noche, puedas despertarte al día siguiente teniendo la certeza de que no estás bajo el poder de Satanás, de la muerte o del pecado, sino que estás en las manos del que los ha vencido, de que estás seguro y firme en nuestro Señor Jesucristo. La única posibilidad de vencer a tus enemigos es en el Señor Jesucristo. Y si estás en el Señor Jesucristo, eres más que vencedor. Amén.